Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 175A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al tenor de la siguiente exposición de motivos. En México, la igualdad jurídica, como principio rector de nuestro sistema normativo, ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales que generaron, al paso del tiempo, importantes reformas en nuestro sistema, pero que fundamentalmente han permitido establecer las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica igualdad. Esto ha sido el interés de muchos años de lucha de las mujeres y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, hoy no podemos dejar de reconocer el trayecto andado. Un breve recuento histórico nos dice que en el despuntar del siglo pasado se van sentando los hitos de la emancipación femenina. Es así que en 1917, con la Ley de Relaciones Familiares, se logra en nuestro país la igualdad de hombres y mujeres en el seno del hogar y además se permitió a la mujer la disolución del vínculo familiar. En 1931, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se reconoce la capacidad de la mujer casada para celebrar contratos de trabajo sin la autorización del marido. Posteriormente, una nueva reforma a la mencionada ley, en 1970, estableció por primera vez la no discriminación por motivo de sexo, así como las disposiciones tendientes a que las mujeres disfruten de los mismos derechos y obligaciones que los hombres. En 1953, con motivo de la reforma al artículo 34 de nuestra Carta Magna, se concede la calidad de ciudadanas a las mujeres, otorgándose en consecuencia el derecho al voto. Y a partir de ese momento comienza a tener presencia en los cargos de elección popular, pero no fue sino hasta 1974 cuando se eleva a rango constitucional la igualdad de hombres y mujeres. Su inicial incorporación a la vida política se da en el año 1955 con el arribo a la Cámara de Diputados de las primeras 4 representantes populares que constituían en ese momento el 2% de la legislatura. Es obvio que después de 5 décadas se ha ido incrementando el número de legisladoras, pero aún con las reformas electorales del 93 y 96, solo se han alcanzado en esta 59 legislatura 120 espacios para mujeres que representan un 22%. No podemos ignorar los esfuerzos para lograr una cultura de equidad y en nuestro país, atenuando las desigualdades entre las mexicanas y los mexicanos en una población compuesta por 98 millones de habitantes, de los cuales 50.5 son mujeres, según el último censo del INEGI. Podríamos seguir exponiendo estadísticas para valorar la presencia numérica de la mujer. Invariablemente llegaremos a la conclusión de que no ha sido suficiente en relación a su aportación a la vida política de nuestro país. Tenemos que decir que al final del día, en el pleno siglo XXI, las mujeres no cuentan con suficientes espacios para la toma de decisiones. Si bien el Estado mexicano reconoció el principio fundamental de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en 1974 mediante la reforma al artículo 4 constitucional, no fue sino hasta el 2002 cuando se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, en el artículo 175, apartado 3, que los partidos políticos nacionales deben reflejar en sus estatutos que las candidaturas propietarias a diputadas y senadores no excedan el 70% para un mismo género. La reforma al COFIPE no hizo sino poner en evidencia el trato discriminatorio que seguía existiendo para la mujer. Por ello, la última reforma de junio del 2002 dispone que los partidos políticos deben asumir el compromiso de promover la equidad entre hombres y mujeres para el acceso a cargos de elección popular. Con esa reforma se abrió la posibilidad de que ningún género tuviera una representación mayor al 70%. Sin embargo, el espíritu de la ley se vio afectado por ciertas prácticas en algunos partidos políticos, observándose en los inicios de la presente legislatura casos en los que solo los titulares de las listas fueron de género con representación minoritaria, que desafortunadamente somos las mujeres, y a los pocos días, misteriosamente, renunciaron a su cargo para dar paso a sus suplentes de género diferente, hombres obviamente, lo cual dio lugar a muchas especulaciones. No vamos a discutir aquí si fue de manera intencionada o no. Lo trascendente es que debemos afinar mecanismos para garantizar una verdadera equidad de género.
lo que debe verse reflejado en una mayor presencia de las mujeres en el poder legislativo. Por lo anterior, es importante que cuando se haga uso de una acción afirmativa dentro de las listas de candidatos y candidatas a diputadas federales y senadores o senadoras, se contemple el conjunto de la fórmula, es decir, la titularidad y la suplencia, de tal manera que en ningún momento el género menor representado en el H Congreso de la Unión se vea aún más disminuido en su representación. Sabemos que esto no va a aplicar para el próximo año, pero también es un llamado de atención a los partidos políticos que, sin que esté especificado en la ley, lo puedan hacer suyo y propio, de tal manera que la titularidad de la fórmula sea del mismo género, en el caso de del género de menor representación. Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 175A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 175A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue. Artículo 175A. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las solicitudes de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso se incluirán más del 70% de candidatos propietarios de un mismo género, garantizando que en el resto del porcentaje la fórmula de propietario y suplente sea del mismo género. Es cuanto, señor presidente. Quisiera se integrara de manera íntegra en el diario de los debates. Muchas gracias.